Hola, buenas tardes. Yo les hablaré un poco de lo que aprendí durante este semestre en la materia de Derecho Fiscal. En general, durante todo este tiempo vimos todos los elementos jurídicos fundamentales en materia fiscal, al igual que también comprendí las diferentes fases de la actividad financiera del Estado e identifiqué varias características de los tributos, su aplicación y sus efectos. De los temas que vimos fue sobre la actividad financiera del Estado, derecho financiero, ingresos del Estado, derechos y obligaciones del contribuyente, derechos humanos del contribuyente y efectos fiscales del contribuyente. Como comentarios son los temas principales, el cual cada uno venía con subtemas que se vieron más a fondo dentro de la materia. En general, esta materia habla sobre los contribuyentes y su relación que tienen con las autoridades. Comentando lo que aprendimos en el semestre, cabe mencionar que pues el derecho fiscal o tributario es una rama del derecho público dentro del derecho financiero que se ocupa del estudio de las normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder tributario del Estado para recaudar fondos provenientes de los ingresos de los miembros de la comunidad. El destino de estos fondos es el gasto público, lo que en teoría volver como beneficio a la sociedad y al bien común. En otras palabras, el derecho fiscal regula la recaudación que el Estado realiza a través de los impuestos a todos los contribuyentes, sean personas físicas o jurídicas que forman parte de una sociedad. La mayoría de los sistemas impositivos estatales distinguen al menos tres figuras tributarias: el impuesto, la tasa y la contribución especial. Bueno, en esta parte yo les voy a hablar sobre la relación que tiene el derecho fiscal con la administración. La relación que tiene el derecho fiscal con la administración es muy sencilla. Todos los temas anteriores que acabo de mencionar son esenciales para que una organización funcione de manera correcta, cumpliendo con las leyes que existen en nuestro país. Para todo este proceso usamos el Código Fiscal de la Federación. Esta rama del derecho toma los principios básicos y las instituciones necesarias para la estructura, la organización y funcionamiento de la misma, debido a que ciertas funciones la están supervisando los servidores públicos encargados de la aplicación de las leyes fiscales y da vigilancia en su cumplimiento. Por ejemplo, es esencial esta materia para una empresa porque de ahí es una partida de qué tan formal es la empresa y que puede seguir en funcionamiento si cumple con sus contribuciones, declaraciones, entre otras obligaciones que tiene que cumplir, al igual que tiene que tener conocimiento de dicha materia porque también tiene derechos. Uno como administrador, aunque derechos fiscal no sea su fuerte, tiene que tener la noción y el conocimiento de esta materia. Bueno, ya dentro del derecho fiscal, el impacto social que puede tener, podemos dar un ejemplo que se puede hablar de los cambios en la estructura y en las políticas tributarias derivadas de la reforma fiscal en México. No han tenido el efecto esperado en términos del desarrollo económico y el sustento social para los que están dirigidos. A pesar de que la recaudación de impuestos federales se ha incrementado gracias a una reforma que entró en vigor en el 2018, los ingresos tributarios del gobierno siguen sin cubrir el gasto corriente total, y en parte por ello no se ha podido dar una continuación a los planes de establecer un sistema de seguridad social universal. Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que cuenta un Estado para promover un desarrollo económico, sobre todo porque a través de esto se pueden asignar el ingreso entre la población, mejorar la eficiencia económica, proteccionistas y fomento y el desarrollo económico. Es necesario mucho dinero para construir carreteras, puentes, colegios, hospitales y para pagar los funcionarios que están al servicio de todos nosotros. Por eso, cada ciudadano debe pagar al Estado un impuesto que varía según su riqueza para la ayuda de toda la sociedad. Por otra parte, el impacto jurídico que tiene es que tiene el derecho fiscal, es de que el Estado siempre va a requerir de los medios económicos que te permitan su realización. O sea, todo esto implica el gran número de recursos que requiere el Estado para poder cubrir sus necesidades para el bien común. Por otra parte, siempre se va a comprender las normas que regulan la actuación del Estado
para la obtención de recursos y la relación que genere esta actividad. Y lo jurídico entra cuando un contribuyente no cumple con sus obligaciones, cuando comete una infracción o un delito, es cuando entra la autoridad y se van a juicio para resolver el problema. Al igual, si hay un error, el mismo contribuyente tiene derechos con que defenderse, pero se arregla con las autoridades o dependiendo si ya está en juicio. Tengamos en cuenta que si es un delito se paga con cárcel y si es una infracción solo se paga una multa por el incumplimiento. Bueno, hablando de el impacto económico que tiene el derecho fiscal a nivel nacional, podemos relacionar que el impacto económico nacional tiene mucho que ver con las nuevas reformas fiscales que se hacen en nuestro país. Por lo tanto, les daré un ejemplo de una nueva reforma que se estableció para las finanzas públicas. El proyecto de la reforma se inclina a un sistema de prevención con un plan de austeridad y anticorrupción, el objetivo de querer manejar un equilibrio de las finanzas públicas. El 1 de enero del presente año entró en vigor adecuaciones a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal por parte del Congreso de la Unión, las cuales se enfocan a la mejora de las finanzas públicas del país. El ajuste del cual se describe con respecto a las empresas que llevan de forma transparente su planificación fiscal llevarán el peso por los delitos cometidos de las empresas fantasmas. Por uno la llevan todos, así es como se define a la cancelación de compensación universal. Con esto se previene que disminuya la defraudación fiscal. En esta ley se restringen los derechos de los contribuyentes a restar cantidades a favor de un determinado impuesto federal de las cantidades que deben de pagar por adeudos propios o por retención a los terceros. Son administrados estos por autoridades diferentes e impuestos que tengan un destino específico a una compensación universal. El impacto económico a nivel internacional es un punto que debemos de tener muy bien claro y que es de gran importancia, ya que estudios internacionales muestran que entre más compleja es una labor de declarar fiscalmente, la recaudación tiende a disminuir al aumentar el margen de potencial evasión o elusión fiscal. Elusión fiscal hace referencia a las conductas del contribuyente que busca evitar el pago de impuestos utilizando para ello maniobras o estrategias permitidas por la misma ley o por los vacíos de esta. Al extendernos económicamente en los internacionales, es de que puede facilitar la buena comprensión entre los países, incrementa la cantidad de empleos, se tiene un poco más de ganancia a pesar de los impuestos que se cobran y se pueden extender un poco más como empresa para generar más ganancia y disminuir el coste de producción para poder realizar transacciones comerciales entre 2 o más países y que México pueda generar también más ingresos. Bueno, y por último, referente al tema del impacto económico a nivel mundial, actualmente podemos hablar que los impuestos están por debajo mundialmente gracias al COVID. Como ejemplo, podemos ver que México está muy limitado para darse el lujo de suspender el pago de ciertos impuestos, como así lo anunció Francia en medio de esta crisis del coronavirus. Para evitar que la pandemia del coronavirus dañe, además de la salud, la economía, países del mundo toman duras medidas que incluyen dejar de recibir por un tiempo el pago a algunos impuestos o hasta repartir dinero entre los ciudadanos afectados. En esta lista, pues difícilmente puede estar México. Francia ofreció suspender el pago de ciertos impuestos y servicios como la luz y las cuotas de seguridad social. Estados Unidos incluye en su plan de emergencia el repartir cheques por $1.000.000. México tiene una dificultad para pensar en implementar medidas como estas. Su recaudación es muy baja y los ingresos públicos no están en temporada de vacas gordas. Francia es el que mejor tasa de recaudación tiene en proporción del Producto Interno Bruto con un 46.1 y en México la más baja con apenas de un 16.1 entre los países de la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico. Por cada $100 que se produce en un país, eso es lo que se recauda el Estado. México está a la cola de los países industrializados, pero también en América Latina. Francia obtiene $46 por impuestos y México solo 16.
Las medidas como las francesas o estadounidenses buscan evitar que la economía colapse por la paralización de actividades causadas por las cuarentenas en ciertas ciudades, para evitar la propagación del virus originado en China. Con este nivel de recaudación, el gobierno francés tiene ingresos tributarios para enfrentar crisis como la desatada por el coronavirus. Bueno, esto ha sido todo por nosotros. Las bibliografías se las dejamos en la descripción del video y pues muchas gracias por su atención.